Bueno, buenos días familia de Superamos. Estoy muy emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la cápsula de la semana. Hemos hablado dentro de nuestra serie de Jesus Lifestyle sobre salud oral, gastrointestinal y mental y hemos hecho un paso gigante desde la microbiota oral hasta lo que sucede en nuestro estómago produciendo ese ácido gástrico. Y Dianita nos ha empezado a hablar de temas que están muy relacionados con nuestra mente, como la serotonina y el estrés, al que también se ha llamado la sal de la vida. Como dice Marian Rojas Estapé, pues comprender es aliviar y para nosotros los creyentes en Jesús y en Dios, pues también comprender hace parte de ese sanar, ¿no? Eh, un segundito que creo que se me abrió aquí algo de DNA. Ya. Y entonces hemos venido trabajando sobre qué es un sistema oral y gastrointestinal saludable y hoy le colocamos la palabra mente, saludablemente. Y hemos llegado a esta parte o una de las partes finales que es el estado de bienestar. El sistema gastrointestinal tiene que ver mucho con ese estado chi de las medicinas orientales que como dice ahí, pues nos genera ese bienestar. Y para hablar de eso, pues tenemos que hacer referencia al eje HPA. Ya les voy a decir que es este eje, es un sistema al final que responde al estrés. Pero antes de hablar de ese sistema, quiero dejar como dos ideas muy puntuales acerca de cómo nuestro cuerpo y nuestra mente responden al estrés. Entonces, lo primero es que frente a una amenaza real o una amenaza imaginaria, nuestra mente y nuestro cuerpo responde de la misma manera. Y lo segundo es que es imposible separar nuestra mente de nuestro cuerpo. Si una persona sufre de alguna enfermedad gastrointestinal, como un síndrome de intestino irritable, eh, también de distensión abdominal, una enfermedad inflamatoria intestinal, no se puede tratar solamente el intestino. También debe tratarse su mente o su corazón, como en varios versículos de la Biblia se menciona. Entonces, aquí a su mano izquierda tenemos ese eje del que ya hemos hablado, del eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, conectado por el nervio vago y cómo eso tiene una relación con la microbiota. A la derecha tenemos otro eje donde ese hipotálamo hipófisis que se encuentran en la base del cerebro se van a comunicar con un órgano que queda en nuestro abdomen que se llama glándula suprarrenal, o sea que está encima del riñón. Y es en esa glándula suprarrenal donde aparece este antagonista, entre comillas, porque ya vamos a ver que no es del todo malo, que se llama el cortisol. Entonces, este eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal es un sistema neuroendocrino que responde al estrés, pero no solamente al estrés, sino también a los ciclos circadianos a los que dedicamos varias cápsulas al inicio y también a neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina, que tienen que ver mucho con el estrés y también responde a la inflamación. Aquí un dibujo con más colorcitos, ahí en la parte de arriba, bueno, voy a usar el pointer. Esto es la base del cerebro, se encuentra el hipotálamo, aquí está la hipófisis, esta glándula bilobulada, donde es en el lóbulo anterior que se va a producir una hormona, aparte de todas esas que están ahí, que es la que va a estimular nuestra glándula suprarrenal para que aparezca este cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea, se le ha dado duro últimamente, en concentraciones normales es bueno porque permite el desarrollo neuronal, permite su función, es decir, permite el desarrollo de más números de neuronas, pero también más sinapsis, esas conexiones entre neurona y neurona necesarias para el aprendizaje y la memoria. El cortisol también es antiinflamatorio, alcanza a disminuir un poco la respuesta inmune, aumenta el azúcar en sangre y también aumenta la presión arterial. Vamos llegando al punto y es esa conexión que existe entre ese eje del hipotálamo, de la hipófisis, de la glándula suprarrenal, del cortisol en el intestino. Y es que recuerden que cuando hablábamos de intestino permeable, decíamos que la barrera, o sea, el intestino por dentro tiene una barrera que son sus células epiteliales. El cortisol tiene la capacidad de abrir esos poros y que entre dentro de nuestro torrente sanguíneo aquellas cosas que no queremos absorber. También es capaz de disminuir nuestra respuesta inmune
y activar o inactivar esas células de las que Dianita nos habló, como las células enterocromafines, que son las que producen la serotonina en el intestino, pero también otras células que producen enzimas digestivas, hormonas de la saciedad, y también es capaz de regular la motilidad. Entonces, personas que están sometidas a mucho estrés, que tienen sus niveles de cortisol muy altos, pueden presentar diarreas o estreñimiento de forma frecuente. Y todo eso hace que en esa microbiota, algo que me faltó decirles es que esos dos ejes, tanto el eje intestino-cerebro como el eje HPA, están gobernados por todas esas bacterias, protozoos que se ven aquí en el dibujito, virus que viven en nuestro intestino. Y ese mismo cortisol es capaz de, al disminuir el tránsito intestinal, disminuir la disponibilidad de nutrientes, ya sea por diarrea o por estreñimiento crónico, y ya sabemos que son muy importantes estas bacterias que viven allí y generar permeabilidad intestinal. Para próximas cápsulas vamos a tratar el efecto del cortisol que tienen en nuestro sistema nervioso central. Aquí ya nos acercamos a nuestra cápsula. A este ejercicio le tengo un cariño especial porque fue el primer ejercicio que aprendí dentro de los entrenamientos de mindfulness, eh, y es el círculo del control mental. A hoy no sé si esto se llame así, pero es la manera en que se lo presentamos a nuestros pacientes. Y lo que queremos hoy es enseñar a aprender a responder y no a reaccionar al estrés. Como nos dimos cuenta, nuestro hipotálamo reacciona a diferentes estímulos como el estrés percibido o el estrés que generamos en nuestra mente, los cambios del ciclo circadiano, pero nosotros desde nuestro dominio propio también lo podemos manejar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Esta semana vamos a hacer una lista. Nosotros con Dianita ya la venimos haciendo de todos los factores que nos generan estrés. Eso lo pueden hacer durante 6 días y el día séptimo, ese día puede ser el domingo, eh, pueden tener un espacio personal donde ubiquen todos estos factores estresantes en alguno de estos 3 círculos. Entonces, vámonos a los círculos. Voy aquí a ampliar un poquito. Existen 3 círculos. El primer círculo es el círculo de la preocupación. Son todos esos factores estresantes en los que no tenemos ninguna manera de influir, modificar o cambiar el resultado. Ahorita les voy a dar los ejemplos de mi vida. El otro es el círculo del control. Es donde existen también factores, pero estos factores sí pueden ser controlados por nosotros, como son acciones, decisiones, pensamientos y reacciones. Y el círculo de la influencia, donde es un porcentaje, donde puede ser mitad y mitad, donde existe un 50% que no lo puedo manejar, pero otro donde sí lo puedo influenciar. Entonces, voy a ponerles unos ejemplos aquí al final. Ya. Aquí a mano izquierda les puse algunos pensamientos donde yo rumio o donde estoy pensando frecuentemente. A veces estamos muy en el futuro o muy en el pasado, o estamos intentando controlar que las personas piensen lo que yo quiero que piensen. Ese es uno de los factores estresantes. Y aquí quiero decirles algo. Cuando nos dicen en la iglesia de pronto que dejemos de preocuparnos, eso no significa que no hagamos nada. Ya les voy a decir qué hace un superamos cuando está sumergido en esos pensamientos de preocupación. Y algo que uso también, que es una herramienta de la psicología, es identificar rápidamente un pensamiento, si estoy muy en el futuro, si estoy muy en el pasado, lo clasifico rápidamente en este círculo, ya lo hago en mi mente porque vengo practicándolo hace un buen tiempo y recuerdo qué parte de ese pensamiento no está bajo mi control y me ocupo de actividades relacionadas al siguiente círculo, que es el círculo del control. Ahí generalmente están las finanzas, la salud, las relaciones con otras, y es aquí donde debemos ser proactivos y donde más adelante les hablaremos sobre esta región del cerebro que es muy importante para tomar ese control. El círculo de la influencia ya lo explicamos y quiero dejarles estos versículos eh, que se han convertido casi un rema para mí en situaciones donde debo definir el factor dónde debe estar. Este círculo de la preocupación, pues es, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Fíjense que lo superamos, no es que no hagamos nada frente a las situaciones difíciles, lo que hacemos es orar. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias, o sea, una segunda parte, oramos y damos gracias, y ese es uno de los beneficios de la oración para hacer frente a este círculo de la
preocupación. Con respecto al círculo del control, busquen siempre su voluntad en todo lo que hagan y Él nos mostrará cuál camino tomar. Y en el de la influencia, está bien que hagamos planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Vamos a finalizar con nuestro versículo de reflexión, uno de los capítulos que me gusta más de la Biblia y es ahí en Getsemaní, cercana a la muerte de Jesús. Y dice Mateo, luego Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Jesús sabía qué hacer en esos momentos de ansiedad y de estrés. Se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. O sea, Jesús estaba en un nivel de estrés mucho más alto, porque en este caso la amenaza era real. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Recuerden que Dianita nos decía que el cortisol va a estar regulando los ciclos circadianos y Jesús no podía dormir en este momento por la situación que estaba viviendo. Él avanzó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Superamos. Recuerden que independientemente de la situación y que no la podamos controlar, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Muchas gracias.